En la flota del Covenant existen una gran cantidad de naves, cada una está construida con alguna clase de propósito, desde naves centradas en combate espacial hasta naves especializadas en ataques a tierra, transporte masivo o apoyo de buques superiores. A pesar de que el Covenant construyó su flota de manera organizada, con el fin de evitar una caída en el rendimiento durante sus operaciones, algunas de sus naves tomaban mayor importancia en diferentes periodos, ya sea por una actualización que mejoró los sistemas de una embarcación o por alguna clase de necesidad. Tras la caída del Covenant, la gran mayoría de los buques más representativos de la flota, como los cruceros clase CCS o los cargueros clase CAS, se perdieron durante la guerra civil conocida como el Gran Cisma, lo que ocasionó un gran vacío de poder entre las facciones remanentes del Covenant, que con el transcurso de los años necesitaban un tipo de buque que pudiese compensar una parte de su poder perdido. En esta ocasión, veremos una nave que tomó un gran protagonismo en el periodo posguerra humano Covenant, considerada ahora como la columna vertebral de las facciones remanentes del Covenant, en especial del grupo que fue dirigido por Yulum Dama. Estamos hablando del crucero ligero clase CRS, también conocido como el crucero ligero de patrón Sanar. Pero antes de analizar las características de esta clase de nave como su diseño, propulsión, armamento y complemento, veamos un poco de su historia. A pesar de ser clasificado como un crucero ligero, el clase CRS tenía un propósito similar a las corbetas del UNSC, patrullando los sistemas habitados por las especies del Covenant. Al ser una versión pequeña de los cruceros de batalla clase CCS, estos buques eran producidos en masa en las líneas de ensamblaje secundarias de las forjas de Gran Caridad, junto a otras naves ligeras del Covenant. Por lo general, la tripulación a cargo de los cruceros clase CRS eran aspirantes a servir en embarcaciones con mayor distinción, usando su servicio en los cruceros ligeros como una forma de reunir méritos y con el tiempo ser reasignado a una nave de mayor importancia. Durante la guerra humano-Covenant, estas embarcaciones se mantuvieron en la retaguardia con el fin de vigilar las líneas de suministros de la flota, evitando que éstas fueran emboscadas por naves del UNSC, ya que esta maniobra podría debilitar el rendimiento de las flotas principales. Otra tarea que estas naves tuvieron durante la guerra fue la escolta de los destructores clase CPV, lo cual era considerado algo desfavorable para ellos, ya que la tripulación de los destructores era mal vista debido al objetivo de las embarcaciones y que los tripulantes eran considerados como no adecuados para otros buques de la flota por comportamientos o acciones deshonrosas. El primer contacto de la humanidad con esta clase de buque fue durante la batalla de Kai 4 en el año 2525, donde se enfrentó a la fragata pesada clase Paris, la UNSC Commonwealth, donde resistió el impacto de 90 misiles Archer, 2 disparos del cañón MAC de la fragata, el ataque de un escuadrón de Longswords y a la detonación de un misil clase Shiva. Solo pudo ser destruida con la infiltración de un equipo Spartan 2, los cuales lograron detonar cargas de misiles Anvil en el reactor de la nave, perdiendo en el proceso a Samuel 034. Se tienen registros que estos buques participaron en la batalla de Sai Serpentis en el año 2543, donde se enfrentaron a la flota del vicealmirante Preston Cole, siendo destruidas al final de esta. También se sabe que algunos cruceros ligeros estuvieron presentes en la caída de Reach y unos cuantos participaron en la batalla de la Tierra. Durante el Gran Cisma, se sabe que uno de los prelados, llamado Tembetek, tenía un crucero clase CRS modificado como nave insignia, la cual usó para rescatar al ministro de la preparación durante la caída de Gran Caridad. Como dato adicional, los prelados eran una orden de élite conformada por Sanshayun modificados genéticamente para el combate, siendo básicamente supersoldados del Imperio Covenant. Estos eran considerados la contraparte de los Spartan del UNSC. Después de la guerra humano-Covenant, una gran cantidad de los cruceros ligeros clase CRS pasaron a formar parte de la flota de Yulum Dama, convirtiéndose en la columna vertebral de esta facción remanente. Estos cruceros tuvieron un papel importante durante la batalla de Requiem, apoyando al Didacta en contra de John 117 y la UNSC Infinity, aunque en el proceso, al menos una docena de estos buques fueron destruidos. Más tarde estuvieron presentes durante la incursión a la estación Ivanov, desplegando tropas y Phantoms en los alrededores. Tiempo después, en el 2558, participaron en la campaña de Requiem, donde intentaron oponerse sin mucho éxito al poder de la UNSC Infinity y las fragatas clase Trident. Al final de la campaña partieron del planeta junto a un crucero blindado clase RCS, ya que Yulum Dama puso a Requiem en rumbo de colisión con la estrella del sistema.
A mediados del año 2558, Yulundam en compañía de la Dra. Halsey planearon una emboscada a la UNSC Infinity en el planeta Actis 4 con el fin de conseguir la otra mitad de la llave de Janus, escondiendo varios cruceros ligeros bajo el mar de espuma del planeta. Llegada la hora de la emboscada, las naves emergieron e iniciaron un ataque en enjambre contra la Infinity, usando para esto los proyectores de energía, logrando mantener a la embarcación a raya por al menos 7 horas. Sin embargo, a pesar del enorme poder de la flota Covenant, la Infinity y sus naves de apoyo se mantuvieron en pie, aunque en realidad el objetivo del Covenant era mantener a raya la Infinity, ya que las tropas en tierra realizaban el verdadero objetivo. Sin embargo, la batalla de Actis 4, junto con la búsqueda de la llave de Janus, la veremos en otra ocasión. El crucero ligero clase CRS cuenta con 300 metros de largo y 145 metros de ancho. Esta nave está conformada por 190.000 toneladas métricas. Para su protección, el crucero ligero posee una armadura de nanolaminado y generadores de escudos de energía, los cuales, a pesar de ser los más débiles de la flota, pueden soportar el ataque directo de una fragata pesada del UNSC, como se vio en la batalla de Kai-Seti 4. Como medio de propulsión, la nave cuenta con 2 repulsores, los cuales son alimentados por un reactor de fusión Covenant clase Pinch. Sin embargo, en esta clase de nave, se tenía que monitorear constantemente el estado del reactor, ya que cuando se usaba su máxima potencia podría causar fluctuaciones cuánticas, las cuales emitían efectos adversos a la tripulación. Este buque posee una unidad de espacio deslizante para viajes entre sistemas, incluso es lo suficientemente preciso para realizar saltos intrasistemas, siendo esto un verdadero dolor de cabeza para las fuerzas del UNSC. Para poder realizar cálculos de navegación de manera precisa, el crucero cuenta con una inteligencia artificial centrada en la navegación. Como ya he mencionado en anteriores videos, estas eran de menor inteligencia que las creadas por el UNSC, estando a un nivel incluso menor que un superintendente. Como armamento principal, este buque cuenta con 2 emisores de haz de plasma de patrón EREX, los cuales eran lo suficientemente poderosos como para neutralizar una embarcación menor del UNSC de un solo tiro. Sin embargo, para hacer uso de este, el crucero tenía que desactivar momentáneamente sus escudos de energía, quedando vulnerable a un contraataque directo de un cañón MAC o de un misil clase Shiva o clase Hyperion. Como armamento secundario, el buque posee 4 baterías de pulso láser de patrón POC, los cuales tenían la capacidad de coordinar sus ataques y apuntar rápidamente a docenas de objetivos. La nave también mantiene 6 hilos de torpedos de plasma de patrón Sintra, reconocidos por ser los más rápidos de la flota Covenant, a tal punto que era difícil guiarlos contra un objetivo en movimiento, por lo cual la solución de disparo tenía que estar asegurada desde un principio para poder aprovechar al máximo el rendimiento de este armamento. Como armamento complementario, la embarcación cuenta con una serie de torretas de plasma repartidas a lo largo de la embarcación, las cuales son capaces de abatir misiles Archer o cazas del UNSC con relativa facilidad. El crucero clase CRS, al ser una nave de tamaño reducido, cuenta con una pequeña tripulación. Además, es conocido que las instalaciones de la embarcación no mantienen barracas para viajes de larga duración. El crucero puede ser dirigido solo por una pequeña hueste conformada por un superior y 8 sirvientes, aunque tras la guerra humano-Covenant, se puede suponer que estas naves fueron acondicionadas para llevar a una pequeña fuerza de combate a bordo. Debido a las medidas de la embarcación, los hangares que poseen son reducidos, siendo capaces de desplegar un solo caza Banshee a la vez por cada hangar, manteniendo así un pequeño complemento de cazas Banshees. Igualmente, las naves de descenso como los Phantoms solo pueden acompañar al crucero por medio de una conexión externa. Al igual que el resto de las naves de la flota, el crucero mantiene un ascensor de gravedad para poder desplegar personal y suministros en tierra. Se desconoce si esta nave mantiene un complemento de vehículos terrestres en su interior. Lo más probable es que solo mantenga exploradores Ghost con el fin de realizar tareas de reconocimiento. Para este video, mando saludos a los siguientes usuarios: Doctor Incógnito, Slayer Dragon, Killer Gamers, Eric Andreas Ordinola, Harold L. Hernández Jiménez, José Alfredo Hernández Porras, Rafael Ferro, Hamel 903, Irvin Osorio, Antonio Juárez Urban, John 117, y Atom, Emanuel Sánchez y Gilberto Vergues. Para esta dinámica, solo voy a mencionar a los que entren en la primera página. Esto por cuestiones de tiempo y edición. Si quieres que tu nombre de usuario salga en el siguiente video, deja tu saludo en los comentarios. En los siguientes días, subiré el video sobre los índices de la URI, el cual es retrasado por problemas de edición.
También estoy realizando una teoría del flot en Z Halo y su relación con los Eternos. Próximamente haré un análisis del supercarguero clase CSO del Covenant, al igual que uno sobre la fragata clase Nebulon B del universo de Star Wars. Aquí se despide un fan más de Halo y otros universos. Hasta la próxima.